Viento. En la táctica es importante conocer la vía de las demás escuelas. Por eso expongo en este capítulo del viento los distintos métodos de las demás escuelas. Sin conocer las vías de las otras escuelas, no se puede comprender la mía sin que quepan dudas. Cuando observo esas tácticas de las otras escuelas, veo algunas que utilizan el sable largo y no recurren más que exclusivamente a la fuerza muscular. Otras se preocupan tan solo de manejar el sable corto. Otras más se preocupan únicamente de las numerosas técnicas del sable e incluso dividen la guarnición del sable entre superficial y profunda. Expongo claramente en este capítulo por qué no son la verdadera vía. También explico aquí lo que tienen de bueno y de malo, de correcto y de erróneo con respecto a la vía. La verdad es en mi escuela muy distinta de la suya. Los miembros de otras escuelas emplean su táctica para ganarse la vida. Por eso dan brillo a su apariencia, adornan y comercializan su táctica, y con ello se encuentran completamente fuera de la vía. Para ellos la táctica se limita a la esgrima, y piensan alcanzar la victoria únicamente mediante la manipulación del sable, la disciplina del cuerpo y la destreza manual. Pero esas no son vías seguras. Voy a enumerar y a explicar por separado cada uno de los puntos débiles de las otras escuelas. Reflexiona bien en ello y comprende las ventajas de mi escuela de los dos sables. Sobre las escuelas que prefieren los sables muy largos. Algunas escuelas prefieren sables de grandes dimensiones, pero desde el punto de vista de mi propia táctica, encuentro que estas escuelas son flojas porque este tipo de tácticas ignoran la posibilidad de alcanzar la victoria por cualquier medio. Se apoyan en la longitud del sable y buscan obtener la victoria a distancia. Por eso prefieren los sables largos. Según el refrán, 1 centímetro más de largo y la mano ya es más eficaz. Si pensamos aplicar eso en la táctica, es que ignoramos la táctica. Si queremos obtener la victoria de lejos con un sable más largo, sin conocer los principios de la táctica, eso no es más que flaqueza de ánimo, y considero que es una táctica floja. Cuando combatimos cuerpo a cuerpo, cuanto más largo es el sable, mayor es la dificultad de asestar los golpes. Se hacen imposibles los molinetes de sable, y el propio sable se convierte en un estorbo. Y debido a ello nos encontramos en mayor desventaja que el que maneja un sable pequeño. Los que prefieren los sables largos tienen sus motivos, pero solo son motivos personales. Desde el punto de vista de la verdadera vía del mundo, sus motivos no se fundamentan en nada. Si no tenemos sable largo, ¿por qué tendríamos que perder forzosamente con un sable corto? Por ejemplo, en caso de que no tengas ningún espacio libre por encima de ti, ni por debajo ni por los lados, o bien en caso de que no tengas más que sable corto, si te obstinas en preferir un sable largo, tu espíritu se extravía desde el punto de vista de la táctica, y eso son ideas negativas. Y además, los que están dotados de poca fuerza física tienen dificultades para manejar el sable largo. Hay un antiguo proverbio que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Y tampoco es que yo esté absolutamente en contra de la longitud. Lo que rechazo es tan solo la manera de pensar que toma en consideración únicamente la longitud. En la táctica de masas, el gran sable largo es comparable con una tropa muy numerosa, mientras que el sable corto se puede comparar a una tropa poco numerosa. ¿Acaso una tropa poco numerosa no puede luchar contra una tropa muy numerosa? Podemos encontrar varios ejemplos de tropas poco numerosas que han vencido a tropas importantes. Mi escuela rechaza esta manera de pensar unilateral y estrecha. Reflexiona bien en ello. Lo que las otras escuelas entienden por sable fuerte.
A los sables no se les puede clasificar en sables fuertes y sables flojos. Cuando se da un sablazo obedeciendo a una voluntad fuerte, ese golpe es tosco y no se puede alcanzar la victoria únicamente con tosquedad. Si te obstinas en querer golpear al adversario con una fuerza excesiva, no vas a conseguir golpear nada. Cuando se está practicando con el sable, cortando algo, es malo cortar con fuerza. Nadie piensa en si pone fuerza o deja de poner fuerza cuando se está batiendo a espada con un adversario. Cuando queremos dar muerte a alguien atravesándolo, no pensamos en hacerlo con mucha fuerza ni con poca. En lo único que pensamos es en darle muerte. O también, si quieres dar un sablazo fuerte contra el sable de tu adversario, eso será demasiado para ser buena cosa, y traerá consigo un mal resultado. Si tu sable choca frontalmente con el de tu adversario, el reflejo de tu sable será menos vivo, de modo que manejar con fuerza un sable no tiene sentido. En la táctica de masas, si quieres tener gente fuerte en tu tropa y obtener la victoria por la fuerza, también tu enemigo querrá tener gente fuerte en su tropa y obtener la victoria por la fuerza igual que tú. Las cosas serán idénticas por ambas partes. En ninguna cosa es posible obtener la victoria sin obedecer a la razón. En mi escuela no pensamos nada que sea poco razonable. Intentamos conseguir la victoria por todos los medios gracias a la inteligencia de la táctica. Medita bien en ello. Empleo del sable corto en otras escuelas. Si pensamos alcanzar la victoria únicamente con ayuda del sable corto, eso no es la vía verdadera. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, siempre se ha hablado de sable largo y sable corto para distinguirlos. Un hombre físicamente fuerte puede manejar con facilidad un sable incluso muy grande, o sea que nadie está obligado a preferir un sable corto. Si queremos utilizar las ventajas de la longitud, también podemos tomar una lanza o una alabarda. Y si con un sable corto tenemos intención de dar una estocada, de saltar cuando nos acerquemos, o bien de apresar a un adversario aprovechando la ocasión de un intervalo en los movimientos de su sable, eso es malo porque es unilateral. Si estamos tan ocupados acechando la ocasión de un intervalo en el adversario, todas nuestras acciones llegarán tarde. Actuaremos de manera desordenada. Y eso es algo que hay que evitar. Y lo mismo ocurre con tratar de penetrar en las filas de los enemigos y tratar de apresarlos con ayuda de un sable corto. Eso es totalmente inútil con un número grande de adversarios. Por más que los que tienen costumbre de usar sable corto lo hagan con intención de dar muchos golpes a numerosos adversarios, de volar libremente de un adversario a otro y batirse en todas las direcciones, todo eso no es más que sable pasivo. El combate se embarulla y no tiene desenlace seguro. Si podemos, hay que permanecer fuertes y erguidos, rechazar a los adversarios, hacerlos ir de aquí para allá, hacer que nazca en ellos la precipitación y encontrar el camino que conducirá a la victoria con certeza. En cuanto a la táctica de masas, el principio es el mismo. Si es posible, hay que atacar bruscamente con una tropa numerosa y aplastar a los enemigos de un solo golpe. Esa es la esencia de la táctica. Si en el mundo en general, para hacer algo la gente solo se preocupa de parar los golpes, de evitarlos, de zafarse de ellos, de tirarse para protegerse, siempre serán víctimas de esos hábitos, y los demás siempre los estarán acosando. La vía de la táctica es recta y justa. Por consiguiente, es esencial perseguir a los adversarios y dominarlos, obedeciendo a principios verdaderos. Reflexiona bien en ello. Otras escuelas del sable con técnicas variadas. Hay otras escuelas en las que se enseñan técnicas variadas de manejo del sable. Comercializan la vía,
y lo hacen realmente con objeto de hacer que los principiantes crean que estas escuelas conocen gran número de técnicas de sable. Eso es contrario a la táctica. Y todo ello porque estas escuelas piensan que hay muchas maneras de atravesar a alguien. Ese es un error. No hay 36 maneras de atravesar a un hombre. No hay muchas maneras de asestar un golpe, de golpear y de cortar, tanto si se trata de un especialista como de alguien que no lo es, una mujer o un niño. Si queremos buscar otras, no hay más que dar una estocada y guadañar. Todo se reduce a querer herir al adversario, de modo que es de lo más natural que solo haya unas pocas maneras de hacerlo. Sin embargo, según el lugar y las circunstancias, por ejemplo, en un lugar en el que no tienes espacio sobre ti o al lado, puedes necesitar sujetar el sable de manera que no estés incómodo. En ese caso, podríamos decir que hay 5 formas de sujetar un sable. Fuera de estas 5 formas, si queremos extendernos aún más y abordar la cuestión de atravesar los oponentes con ayuda de alguna artimaña, por ejemplo con un giro de muñeca, o torciendo el cuerpo, o bien dando grandes saltos, todo eso no es la vía verdadera. No se puede atravesar a nadie con ayuda de un giro de muñeca ni torciendo el cuerpo. Al contrario, eso es inútil. En la táctica de mi escuela, hay que mantener el cuerpo y el ánimo completamente rectos, y en cambio hay que hacer que el adversario dé rodeos y se desvíe. Reflexiona bien en ello. Preocupación por la posición de guardia con el sable en las otras escuelas. Preocuparse demasiado por la posición de guardia con el sable es un grave error, pues fijarse en reglas de manejo del sable es algo que solo se puede aplicar cuando no se encuentra uno frente a un adversario. Establecer reglas porque eso sea la costumbre desde la antigüedad o porque sea la moda actual no tiene ningún valor en el camino del vencer o el perder. En una palabra, este camino consiste esencialmente en reflexionar en todo cuanto pueda molestar al adversario. En todas las cosas, estar en guardia significa inmovilidad. En el lenguaje corriente, cuando de lo que se trata es de guardar un castillo o una plaza, la expresión permanecer en guardia significa que se permanece inmóvil, sin moverse de allí pese a los embates del enemigo. Mientras que en la vía de la táctica, del vencer o el perder, todo se reduce a intentar tomar la iniciativa a cada paso. El ánimo de guardia es un ánimo de esperar a ver cuál es la iniciativa del adversario. Medita bien en ello. La vía de la táctica y del vencer o perder consiste en provocar una emoción en el adversario en guardia, en actuar de una manera inesperada para él, en provocar en él cierta precipitación, en indignarlo, en asustarlo y en conseguir la victoria aprovechando su ritmo perturbado. Así pues, hay que rechazar esa actitud dependiente que existe en la guardia. En consecuencia, mi escuela recomienda el estar en guardia sin estar en guardia. En la táctica de masas hay que saber contar enemigos, reconocer el terreno del campo de batalla, conocer el estado y número de los soldados propios y organizar las propias tropas según las cualidades de cada uno. Así se puede entablar combate. Ese es el principio de la batalla. El caso en el que soy atacado por un adversario que obedece a su iniciativa y el caso en el que soy yo el que lo ataca obedeciendo a mi iniciativa son doblemente distintos. Si nos preocupamos de ponernos en guardia con un sable y de interceptar el sable adverso o de azotar su hoja, dado que no tiene uno la iniciativa, todo ello equivale a fabricar un seto de lanzas y alabardas. En cambio, si pasamos al ataque tomando la iniciativa, podremos utilizar incluso los setos tan eficazmente como las lanzas y las alabardas. Reflexiona bien en ello.
Los ojos fijos según las otras escuelas. Otras escuelas aconsejan mantener los ojos fijos. Unas aconsejan fijarlos en el sable adverso, otras fijarlos en las manos adversas y otras más fijarlos en la cara o en los pies del adversario. Si fija uno especialmente los ojos de este modo, la mente se disipará y eso se convertirá en una enfermedad en la táctica. Me explico. Aunque un jugador de pelota no tenga los ojos obstinadamente fijos en su pelota, puede, sin embargo, chutar con gran precisión, perseguir la pelota o chutar con efecto. Fijar los ojos no tiene sentido para el que ya está acostumbrado. Por eso, acróbatas y malabaristas pueden llevar una puerta en la punta de la nariz o hacer malabarismos con varios sables a la vez. Y no todos tienen fijos los ojos en los objetos que manejan, pues sus manos están habituadas y ejercitadas en ello durante días y días. Los ven sin mirarlos. Y también en la vía de la táctica, si llegamos a acostumbrarnos a combatir frente a un adversario, a captar la destreza o torpeza de una mente humana, y si podemos practicar la vía de la táctica, conseguiremos entonces verlo todo, que el sable se aleja o se acerca, y que va lento o rápido. En la táctica, los verdaderos ojos fijos, por decirlo así, son los ojos fijos en los pensamientos adversos. En la táctica de masas, hay que tener la mirada fija en las capacidades de la tropa enemiga. En el capítulo del agua, he distinguido entre ver y mirar. Aquí, el ver es más importante que el mirar. Hay que ver el ánimo de los enemigos, ver el ambiente, mantener la vista fijada en amplitud, ver el proceso del combate y ver la fuerza y la debilidad de cada instante. Es importante obtener así la victoria. En la táctica, tanto si es de masas como si es individual, nunca hay que tener la vista fija estrechamente. Como decía más arriba, si tienes los ojos fijos estrechamente y con anteojeras, olvidas las cosas más importantes, aparecen extravíos en la mente y se deja escapar una victoria segura. Reflexiona bien en estas verdades y ejercítate. La manera de tener los pies según las otras escuelas. Algunas escuelas denominan así las diferentes formas de tener los pies. Pies flotantes, pies brincadores, pies saltadores, pies pisadores y pies cuervos. Todos estos calificativos se aplican a pies de movimientos rápidos, pero desde el punto de vista táctico de mi escuela son todos insuficientes. Los pies flotantes los rechazamos porque, una vez en el terreno de combate, todo el mundo tiende a tener pies flotantes. O sea que vale más tener los pies seguros. Tampoco nos gustan los pies brincadores, porque los que tienen los pies brincadores cogen el hábito y se apegan a él. No hay ningún motivo para brincar varias veces, de modo que los pies brincadores son malos. En cuanto a los pies saltadores, si estamos preocupados por saltar, el combate no podrá ser decisivo. En cuanto a los pies pisadores, también reciben el nombre de pies de espera, lo cual hay que rechazar más que ninguna otra cosa. Aparte de estos, están además los pies cuervos y todas las clases de movimientos rápidos en los pies. Según las circunstancias, debemos combatir a nuestros adversarios en charcas, terrenos pantanosos, montañas, valles, campos pedregosos, senderos, etc. De modo que, según los lugares, resulta imposible brincar o saltar. Resulta imposible mover rápidamente los pies. En la táctica de mi escuela, los movimientos de los pies no tienen nada distinto de los movimientos corrientes. Son como el caminar por un camino corriente. Según sea el ritmo del adversario,
Los pies deben corresponder a los movimientos del cuerpo, sea en los momentos de movimiento, sea en los momentos de tranquilidad. Ni demasiado ni demasiado poco. Los pies no deben estar agitados. También en la táctica de masas es importante esta cuestión del movimiento de los pies porque si se pasa al asalto demasiado pronto sin conocer el ánimo del adversario, el ritmo se vuelve opuesto y no se puede obtener la victoria. Pero si el paso de asalto es lento, no podemos descubrir el momento de confusión y de derrumbamiento del enemigo. Dejamos escapar la victoria y no podemos alcanzar un desenlace rápido, sea victoria o derrota. Es importante saber discernir la ocasión de confusión y derrumbamiento del enemigo y provocar nuestra victoria impidiendo toda recuperación por su parte. Ejercítate mucho. Preferencia por la rapidez en otras escuelas de táctica. La preferencia por la rapidez en la táctica no es la verdadera vía. En todas las cosas, cuando no estamos en armonía con los ritmos, oscilamos entre rapidez o lentitud. Cuando nos hemos hecho expertos en todas las vías, no parecemos rápidos a los demás. Por ejemplo, llaman buenos andadores a los que pueden recorrer 160 o 200 kilómetros al día. Pero eso no quiere decir que corran rápido de la mañana a la noche. Y los andadores poco expertos, aunque parezca que corran todo el día, no consiguen gran cosa. Tomaré como ejemplo los coros que acompañan a los danzantes. Si uno que no es experto canta siguiendo el canto de un experto, teme constantemente entrar tarde, y por eso está constantemente en tensión. Cuando toca con el tambor el aire de los viejos pinos, uno que no sea experto, pese a que se trata de un aire tranquilo, constantemente está inquieto por saber si mantiene el tempo. El takasago es un canto de ritmo rápido, pero es malo darle un ritmo precipitado. Hay un proverbio que dice: el que se precipita se cae. Ir demasiado rápido hace perder el ritmo. Y por supuesto que el retraso también es malo. La acción de un experto parece lenta, pero nunca se aparta del ritmo. Para cualquier cosa, lo que se hace conforme a un hábito no parece rápido. Con estos ejemplos, aprende a conocer bien las verdades de la vía. La precipitación es nociva en la vía de la táctica. He aquí las razones. Según sea el lugar, una charca, una zona pantanosa, etc., resulta imposible mover el cuerpo y las piernas con rapidez. En cuanto al sable, es inútil que corte deprisa. El sable no es como un abanico o un cuchillo. Cuando se quiere cortar deprisa, el sable no corta nada. Aprende a discernir todo eso. También en la táctica de masas es nocivo el espíritu de precipitación y de prisa. La idea de apretar la almohada del adversario no llega con ningún retraso. Cuando alguien se precipita sin motivo, es mejor oponerle la actitud contraria, permanecer tranquilo y no preocuparse de él. Hay que ejercitarse bien en este estado de ánimo. Sobre lo que otras escuelas entienden por profundidad y superficialidad. En la táctica, ¿qué podríamos calificar de profundo? ¿Qué podríamos calificar de superficial? En el arte se habla de principio último o de transmisión secreta, y hay una profundidad desconocida por el principiante. Pero en lo que concierne a los principios en el momento del intercambio de golpes con un adversario, resulta inútil decir que alguien combate de modo superficial o que corta con profundidad.
En la táctica de mi escuela, los principios enseñados son los siguientes. A los que aprenden por primera vez la vía, les enseñamos las técnicas que están a su alcance, y en primer lugar los principios que pueden comprender deprisa. Después, descubrimos en qué momento se abre su espíritu y alcanzan lo que no estaba a su alcance al comienzo. Con nuestras enseñanzas posteriores, avanzarán cada vez más hacia verdades más profundas. Pero en general, les hacemos estudiar con ayuda de ejemplos prácticos, de modo que no hablamos ni de profundidad ni de comienzo. Tomemos el ejemplo de una región montañosa. Si queremos adentrarnos en ella profundamente, nos encontramos en la misma situación que al comienzo. En todas las vías hay casos en los que la profundidad es válida y otros a los que se aplica el estado de comienzo. Sobre los principios de los combates, ¿qué puedo ocultar? ¿Y qué puedo expresar? Por consiguiente, para transmitir mi vía, no tengo necesidad de juramento escrito, de regla de disciplina. Enseñar una vía recta sondeando la inteligencia del estudiante de esa vía, hacer desaparecer los defectos de 5 o 6 escuelas de táctica, introducir al estudiante de modo completamente natural en la vía regia de la ley de los samuráis y darle un espíritu sin duda, esa es la vía de la enseñanza de nuestra táctica. Ejercítate mucho. Acabo de exponer, en este capítulo del viento, las líneas generales de las tácticas de las otras escuelas, clasificándolas en 9 casos. Hubiera podido exponer con detalle el carácter de cada escuela, desde lo que tienen de más simple hasta lo que tienen de más profundo, pero he preferido no indicar el nombre de las escuelas ni el de sus técnicas esenciales. He actuado así porque los juicios emitidos por cada escuela y las doctrinas propias de cada vía son al libre albedrío de cada uno, según su mentalidad. Además, dentro de una misma escuela, difiere la interpretación de cada uno. Por eso, pensando en el futuro, no me he atrevido a nombrar a escuelas ni linajes determinados. Por eso las líneas maestras de las otras escuelas las he agrupado en 9 casos: preferencia por el sable largo, preferencia por el sable corto, preocuparse tan solo de la fuerza o la debilidad y no ver más que la tosquedad o los detalles. Pero, desde el punto de vista de la verdadera vía del mundo y de la humanidad, todo ello no es más que un método unilateral. Aunque yo no haya pasado de la parte más simple a la parte más profunda de las otras escuelas, se comprenderá pese a todo. En mi escuela no existe, para el sable, distinción entre profundidad y comienzo. No hay límite para la guardia. Alcanzar la virtud mediante el espíritu, esa es la esencia de la táctica. 12 de mayo del año segundo de Shōjo, Shimen Musashi, al señor Terao Magonoyo.